¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un aciertos y errores que, como ustedes saben, lo hacemos grabado y por eso aún no sabemos, porque termina este domingo, el día que ustedes están viendo este programa, otra fase de esta cuarentena que en definitiva es interminable. Calculo que a esta altura ya el presidente habrá anunciado cómo va a ser. Todo indica que va a seguir igual, no va a haber mayores aperturas debido a la gran cantidad de contagios que cada día es mayor. También la cantidad de muertos, hay que decirlo, si bien es una cifra baja, han aumentado de manera considerable. Sin lugar a duda, la noticia de esta semana tiene que ver con el anuncio de las vacunas que en principio se anunciaron al comienzo de semana en Rusia, donde el presidente Putin dijo que ya tenían la vacuna, y también a posteriori, en otro día de la semana más adelantada, el propio presidente Alberto Fernández dijo que se va a hacer en la Argentina. De eso vamos a hablar en un ratito nomás con la doctora Amelia Franchi, y que también tenemos la posibilidad de hablar con el médico, estoy hablando del doctor Edmundo Filippo, que es uno de los representantes de IOMA, y puntualmente queremos preguntarle de la temática y también obviamente de lo que significa este anuncio de la vacuna. IOMA y la vacuna va a hablar en un ratito nomás Edmundo Filippo. Pero lo importante también es qué es lo que está sucediendo en los distintos distritos. Tuvimos la posibilidad ahora de hablar con el intendente de 3 de febrero, estoy hablando del señor Diego Valenzuela. Habla de todo Diego Valenzuela, ¿no? Porque es un distrito pegado a Capital Federal, integra el AMBA, obviamente su nombre de la oposición, muy vinculado con Horacio Rodríguez Larreta. Habla de Horacio Rodríguez Larreta, dice que es, si se quiere, el mejor político que existe en la Argentina. Habla del cuestionado estacionamiento medido, que calculo que ya es un hecho porque se iba a tratar en el Consejo Deliberante y estaba ahí de aprobarse. Habla del nuevo Código de Planeamiento Urbano, que ya tiene mucha gente, muchas constructoras que han adherido, y que es un código de planeamiento urbano distinto a la metodología de construcción que tenía muchos interrogantes en las gestiones anteriores en 3 de febrero. Dejaba mucho que desear, para decirlo de cierta manera. También estuvimos hablando con el intendente de Ensenada. Del otro lado, uno de los hombres más duros del kirchnerismo, estoy hablando de Mario Seco, nos recibió en su oficina y habló de la cuarentena y habló de la política y de lo que hay que hacer con el frente de todo. Todo esto lo va a ver en un ratito nomás en este Aciertos y Errores que tiene de todo. Quédese ahí. Por lo pronto vamos a ir al distrito de San Martín. En esta parte del conurbano, el que estuvo recibiendo a un representante del Ministerio de Transporte es el actual intendente, estoy hablando de Fernando Moreira. Lo hizo una recorrida en plena parte urbana y de transporte de San Martín junto al subsecretario de Transporte Alejo Suppli, que es lo que querían comprobar, más que nada, es cómo están funcionando el transporte en el distrito de San Martín. Habla el intendente de San Martín y el subsecretario de Transporte. Estamos ahora en la estación de San Martín, recibiendo a Alejo y a la Secretaría de Transporte de la provincia en un operativo conjunto de transporte en los colectivos, en los trenes. Estamos atravesando un momento muy complicado, todo el mundo, toda la Argentina y toda la provincia de Buenos Aires, pero el AMBA y el Gran Buenos Aires es uno de los problemas centrales de esta situación. Entonces el esfuerzo de todos, en todos los controles, seguimos concientizando gente, controlamos. Ahora con Alejo recién el tren y los colectivos, que la movilidad en el transporte público es uno de los puntos más sensibles de esta pelea. Estábamos viendo, por suerte, que los colectivos ustedes lo pueden apreciar, que prácticamente no viaja gente. En el tren lo mismo, en ambos sentidos. Por lo tanto, hemos encontrado el protocolo funcionando de forma excelente y encontramos un municipio comprometido con el transporte. Así que estoy muy agradecido al intendente y venimos a apoyar y a estar a disposición del intendente y de la comunidad de San Martín para combatir este flagelo que hoy tenemos, ¿no? Tenemos que seguir, no hay que aflojar, sabemos que la pelea sigue siendo difícil, estamos en un momento complejo, pero entre todos juntos, trabajando, siguiendo, reforzando los esfuerzos, los controles, las fiscalizaciones, bueno, vamos seguramente a llegar
a pasar, a atravesar esta situación de la mejor manera posible. Intendente, ya estamos por más de 150 días de cuarentena en medio de esta pandemia. ¿Qué impresión te deja? Porque hay distintas miradas acerca de esta situación, ¿no? O sea, la apertura, la continuidad de la cuarentena. Bueno, desde ya ha sido un año atípico, raro, difícil, desafiante. Una pandemia es algo para lo que no nos habíamos preparado ninguno, en lo personal, en lo emocional, en la gestión. Así que creo que el país tomó una decisión acertada, el presidente, y lo acompañamos, de la cuarentena como respuesta a la pandemia. Se han logrado resultados positivos en términos de evitar contagios y muertes, pero es larga. Al ser larga, aparece como eje problemático lo social, lo laboral, lo económico. Así que venimos trabajando en estos dos dilemas o en estos dos desafíos, que es la salud, que es evitar contagios, que no llegue el pico de golpe, que puedan trabajar los médicos. Hemos, con la provincia, con la nación, mejorado el sistema sanitario bastante. Se busca el virus, se testea. Tenemos hoy más de 2.700 recuperados ya, desde marzo, ¿no? Y por otro lado, claro, los efectos socioeconómicos, que son muy duros, lo emocional, lo laboral, y ahí yo creo que hay que convivir con el virus. Hasta tanto haya vacuna, hay que ponerle protocolo a todo lo que podamos. Nosotros en 3 de febrero estamos diciendo, aprendimos a cuidarnos, tenemos que actuar con responsabilidad, no queremos que cierren los comercios que abrieron o las industrias, porque necesitamos el trabajo. Lo que sí necesitamos es cuidarnos para poder convivir con el virus y manejar la situación de contagio y de atención en los hospitales. Así que en ese desafío estamos permanentemente, con diálogo con la provincia y con el presidente. ¿Ese diálogo crees que se va a mantener, digamos, y sostener en el tiempo, en función de que obviamente hay distintas miradas, ¿no?, en función de esta situación? Obviamente también hay aproximadamente 250.000 casos en la Argentina, algo así como 60.000 recuperados, pero cierto es también que la letalidad comparativamente con otros países es menor, ¿no? Sí, hay diferentes miradas y es lógico que así sea. Estamos en democracia, la parte de salud y de la epidemiología no es una ciencia exacta, hay diferentes maneras de abordar esta situación. Está más la visión de la cuarentena estricta, la visión más de convivir con el virus, y creo que lo importante acá es la cooperación de los 3 niveles de gobierno, ver qué se va a decidir para después del 16 de agosto. Yo creo que sería importante poder mantener las aperturas que tenemos y trabajar en algunas cosas adicionales, pero cuidando la salud. Ejemplo, lo espiritual. A mí me parece que en la Gruta de Lourdes, por ejemplo, o en otros lugares abiertos, le podemos dar un espacio para la espiritualidad, que mucha gente la necesita. Pensar el futuro de la gastronomía en los espacios abiertos, las salidas recreativas y el deporte, empezando por los deportes individuales, y seguir privilegiando el trabajo, pero sin olvidar que la clave es cuidarnos y es cuidar la salud. Así que de mi lado, seguir contribuyendo. Creo que la provincia la gobernamos juntos, el gobernador y los 135 intendentes, y vamos a seguir poniendo colaboración de todo tipo. Hasta la escuela de árbitros municipal saqué a la calle, con las tarjetas amarillas para, a modo creativo, ingenioso, ayudar a la toma de conciencia de los vecinos sobre 3 o 4 cosas, Enrique, que son claves. 1, el uso de tapabocas, siempre. Siempre, siempre, salvo que estés adentro de tu casa con los convivientes o en una entrevista periodística como ahora, ¿no? Pero el uso del tapabocas, la distancia física, 3 metros, siempre. Lavarse las manos y no tocarse la cara con las manos. Las vías de acceso del virus son boca, nariz, ojos. Así que eso tiene que ser una premisa permanente de nuestra vida cotidiana. Y bueno, después seguir bancando a los médicos, a las enfermeras y haciendo todo el trabajo de recuperación de quienes se enferman. ¿Crees que vamos a una etapa en donde se va a poner mayor hincapié en lo que tiene que ver con la educación del ciudadano, más allá de lo que ha cumplido hasta el momento, ¿no? Nosotros decimos libertad con responsabilidad. El Estado ya no puede controlar más. No podemos pensar que la respuesta es un Estado soviético, que de hecho
tratando de controlar todo, terminó desapareciendo. Ahí no controlas nada. ¿No? Entonces, ahí creo que cada vez más importante la responsabilidad social e individual. Vos salís a comprar algo, supermercado, lo que sea. ¿Cuántas horas pasás en la calle? ¿Estás a distancia de los demás? ¿Usás tapaboca? En definitiva, vas al supermercado, está lleno de gente. ¿Qué haces? ¿Entrás igual? Yo diría, si vos entrás a un almacén y está lleno de gente, no entres. Déjalo para después, cuando esté más descomprimido el lugar. No evitemos las concentraciones. Entonces, en todo esto, el Estado puede ayudar con un preventor, con un agente de tránsito, hasta la policía, pero no podemos pretender que el Estado haga todo. La responsabilidad social e individual hoy es clave. En lo que tiene que ver con tu distrito, Diego, vos recién hacías referencia a algunas situaciones y me quedé pensando en particular de lo que tiene que ver con lo gastronómico, ¿no? 3 de febrero tiene aproximadamente 200 establecimientos que se dedican a esto. ¿Vos ves una especie de reapertura en esto, en lo que tiene que ver con lo gastronómico? Y otro de las cosas puntuales tiene que ver con la construcción, que es el ámbito en donde mayor mano de obra se ha perdido, digamos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué referencias tenés o qué concepción tenés en función de esto, ¿no? Son dos situaciones que estamos analizando, Enrique. Hoy tenemos casi toda la industria trabajando, casi todo el comercio, sectores que por su naturaleza lamentablemente tienen que esperar, no sé, un salón de fiestas, un gimnasio. Pero incluso gimnasios están trabajando en las rehabilitaciones con los kinesiólogos que sí están autorizados. Eso yo acá lo vehiculicé. Claro. Gimnasio y pileta, pero para rehabilitación con kinesiólogo, ¿no? No para todo lo general y con protocolo. Construcción, por supuesto, yo considero que la construcción privada, con transporte privado, o sea, que los trabajadores no tomen el colectivo, si es al aire libre, no la construcción adentro de una casa donde viva gente, sino la construcción nueva, que tiene distancia social, al aire libre, se podría hacer en el futuro. Así que eso estamos trabajando en propuestas con protocolo, porque además, como decís vos, reactiva la economía y da trabajo. Y en segundo lugar, sí, la gastronomía, nosotros hoy estamos con el delivery, takeaway. Esto ayudó mucho también, Enrique, a que muchos comercios pudieran modernizarse y vender a través del Instagram, con Mercado Pago, a través de una página de internet. Nosotros lo estamos facilitando. Tenemos en 3 de febrero un centro comercial virtual que no lo tienen otros municipios, que se llama Compra en 3F, que es para comprar en tu barrio, comprarle a tu vecino. Ahí están los comercios y pueden entrar los vecinos y ven las ofertas, inclusive en muchos casos con descuento. Compra en 3F en internet. Así que eso ayudó, pero no alcanza. Así que en el futuro, para que puedan cruzar el río los negocios gastronómicos, que son muchos queridos vecinos de 3 de febrero, que tienen una parrilla, una pizzería, un bar, vamos a empezar a planificar propuestas con protocolo al aire libre. Mesas en las veredas, en los lugares abiertos, por supuesto separadas, no para ahora, sino para cuando lo pueda decidir la provincia de Buenos Aires. Así que estamos hablando ya, hice un Zoom el otro día con los gastronómicos, para planificar esas etapas que vienen, que tienen que ver con la vereda, con la plaza, con el uso de las calles, con alguna protección, para que con distancia en el futuro puedan poner mesas, especialmente cuando estemos en primavera. Claro, o sea, pensás en una apertura, digamos, pero al aire libre de este sector. Al aire libre. Al aire libre el contagio es mucho menor, más si la gente circula con tapaboca y solo se lo saca para el consumo, y además si está con sus convivientes y está separado uno del otro. Si además no hay menú, o sea, no hay manipulación, o sea, se está haciendo. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado, cautela y prudencia y cuando corresponda, no es inmediato. Pero sí, esas etapas hay que ir planificándolas en defensa del laburo, en defensa del trabajo y del esfuerzo de tantos comerciantes que no queremos que naufraguen y tengan que cerrar por esta crisis. Hay una situación que tiene que ver, bueno, extraoficialmente con el reordenamiento de lo que tiene que ver en las construcciones, ¿no es cierto?, el reordenamiento del Código de Planeamiento Urbano. Tengo entendido que ya está en funcionamiento, muchas empresas constructoras se han acercado para, si se quiere, adherir a esta nueva metodología que era poco clara, para llamarlo de alguna manera, en la gestión anterior, ¿no es cierto? Sí, y es trabajo además esto, es desarrollo urbano, es desarrollo del distrito. El nuevo 3 de febrero empezó.
Una de las cosas que más me preocupó cuando asumí es ver el tema de las excepciones, que se construía por excepción, ni pasaba por el Consejo Deliberante, había conversaciones poco claras en despachos, donde el que podía construir 4 terminaba construyendo 8 pisos. Entonces nosotros decidimos, primero no di ninguna excepción en mi primer mandato, y en el último año de mi primer mandato hicimos un nuevo código urbano, que es claro en qué se puede y qué no se puede. Ya no hay amiguismo, veo a tal persona, me dan 2 pisos más. Se puede lo que se puede en la ley, en la norma. Y además, en lugar de esa poca claridad que había antes, hoy hay, en la mayor constructividad que pueda tener un proyecto, una plusvalía, o sea, un recurso, como si fuera un derecho, que se paga y viene al presupuesto, no a un bolsillo privado, al presupuesto municipal. Y ya hay varios constructores que han traído proyectos en el marco del nuevo código. Se está armando un fondo de desarrollo urbano que va a obras, a hábitat y a patrimonio. O sea, es dinero que nos entra, que antes no venía, que nos entra al presupuesto y que se destina a obras, a mejoras, a patrimonio. Estamos trabajando, por ejemplo, para ponerte 2 polos muy diferentes, en algunas cosas de patrimonio para Ciudad Jardín, con este fondo, y por otro lado, una mejora de hábitat y urbanización para el barrio del Mercado. Vos fijate que antes lo que era poco claro, e íbamos no sabemos a dónde, pero no al presupuesto, hoy viene al presupuesto y genera recursos para seguir transformando 3 de febrero. Y mejoras, digamos, en algunos lugares. Y ya tenemos varios planos que entraron con este nuevo código, y lo que está verificando que aún a pesar de la crisis, este sistema sirve, es transparente y nos da recursos para seguir mejorando el distrito. Intendente, hay algunas polémicas en función de lo que se va a votar en el Consejo Deliberante, y tiene que ver con el estacionamiento medido en 3 de febrero. Bueno, las polémicas obviamente nacen en gran parte de algunos sectores de la oposición. ¿Qué tenés para decir acerca de esto, digamos, no? Porque no tenía estacionamiento medido 3 de febrero. Así es, uno de los pocos municipios que no lo tiene. Es un sistema que ordena el caos, que es a veces el estacionamiento. Vos fijate, en cualquier barrio de 3 de febrero, una de las quejas principales de los vecinos es no tener lugar para estacionar, porque uno llega y ya está el auto desde temprano, porque lo dejan y se toman el tren, o porque son de los mismos comerciantes, o del banco, o de no sé quién. Entonces ese lugar que debería estar para muchos clientes que durante el día estacionan, compran, se van y viene otro, termina siendo tomado por un vehículo durante 10 horas, ¿no? Y además el caos, esto que vivimos, que estacionar en cualquier lado. En todos los municipios este sistema existe. Nosotros estamos proponiendo llevarlo adelante de manera muy clara, muy amigable, pudiendo cargar en el teléfono o en un punto de venta que puede ser un kiosco o un negocio de barrio, pintando los cordones donde se pueda estacionar de verde, poniendo cartelería. Vos fijate, un espacio de estacionamiento que antes estaba clavado un auto 10 horas, puede haber 8 autos a 1 hora y pico, y eso va a generar más rotación, más flujo comercial, va a beneficiar a los comerciantes. Lo vamos a hacer de manera municipal, no con un privado, con un método muy probado de la Universidad de La Plata, que es el que nos trae la tecnología y la manera de proceder, que está muy bueno. Está colaborando en otros temas también de las centralidades, la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF. Así que, bueno, vamos a pedirle al Consejo Deliberante que cree el sistema, pero no lo vamos a implementar en lo inmediato por la emergencia económica y sanitaria. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque hay municipios, como bien vos decís, que tienen este sistema, pero que no está operando en la actualidad. No lo están cobrando por la crisis. Nosotros en este caso lo estaríamos creando, pero no lo vamos a implementar y no lo vamos a cobrar hasta tanto veamos la oportunidad en términos de la emergencia sanitaria y económica. Creo que va a ser un paso adelante para el ordenamiento, para el respeto, para la convivencia, para justamente defender al peatón, a la bicicleta, que sea mucho más claro lo que es el flujo de personas en un centro comercial y favorecer al comercio con más rotación. Y recursos que, si sobran, porque lo vamos a operar desde el municipio, van a ir directamente a obras en esos centros comerciales y también a eventos, porque los comerciantes son protagonistas principales de la vida de los barrios. Y cuando ellos vienen y dicen, che, un día del niño, che, el día de la madre, che, Navidad,
hacen eventos, los vamos a apoyar con todo lo que necesitan. Esta es una manera también de apoyarlos. ¿Va a ser para todo el distrito o pura y exclusivamente en las zonas de los centros comerciales? Vamos a empezar solamente en los centros comerciales. Acá no queremos complicarle la vida a ninguna zona de casas o de viviendas. Va a ser estrictamente en los lugares comerciales y empezando por los que tienen mayor circulación, como Caseros y Ciudadela. La última, ¿se hace política en época de cuarentena? Digo, vos pertenecés a un partido de la oposición, pero sos intendente en el marco de una provincia que, pertenece al oficialismo nacional, ¿no es cierto? Sí, se hace política en el buen sentido, porque la política es el diálogo, es el debate, es la toma de posiciones, no está mal. Lo que no debería la política, y menos la partidaria, es distraernos de la gestión. Hoy estamos todos abocados a la gestión, a resolver la pandemia, a resolver la crisis económica que viene con la pandemia y con la cuarentena, la gente que ha tenido que cerrar, que no puede laburar, la inseguridad. Yo digo, tenemos 3 pandemias: la pandemia de salud, la económica social y la de inseguridad. La inseguridad está volviendo a niveles que preocupan y con más violencia. Así que necesitamos más decisión de la provincia, más recursos, un plan claro, un fondo de seguridad para el Gran Buenos Aires y muy buena coordinación entre nación y provincia. Los municipios siempre ayudando. Así que hoy, más que la política partidaria, eso será para el año que viene que hay elecciones, este es el año de la gestión y de resolver los problemas de la gente. ¿Qué opinás del acuerdo que llegó el Gobierno Nacional con los bonistas? Me parece muy positivo. Primero destaco la actitud de negociar para acordar y no para romper. Podríamos haber tenido un gobierno que diga voy a la negociación pero con ánimo de romper, de conflicto y de caer en un default. Uno cae en un default y ya no paga intereses, pero te vas del mundo. ¿Cómo pretendés tener producción, inversión, trabajo si te aislás cayendo en default? Creo que el gobierno, al revés, tuvo una predisposición, dialogó, buscó el acuerdo y en el tiempo, uno puede decir más tiempo, menos tiempo, consiguió el objetivo. Y eso es importante para todos los argentinos. Y es bueno también que un dirigente o un intendente opositor, como es mi caso, pueda destacarlo. Que por suerte la Argentina y el Gobierno Nacional condujo la situación a un acuerdo y no a un default. ¿Hay un líder en Juntos por el Cambio? Hay, diría yo, muchos líderes, muchos liderazgos. Por supuesto que hay referencias ineludibles. Mauricio, María Eugenia, Horacio, porque además de un liderazgo claro político electoral, tiene un liderazgo de gestión, gobierna. El otro día fui al programa de Mirta Legrand con Juanita y dije que para mí Horacio es el mejor político de la Argentina, lo creo, gobierna una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Mejor que Mauricio? Lo hace de manera... A ver, yo también tengo un tema generacional, veo en Horacio mucho de lo que me imagino para el futuro de la Argentina en términos de el diálogo político, de la amplitud política, de la gestión innovadora. Veo que también entiende muy bien la integración de las políticas públicas. Por supuesto que Mauricio es un líder importantísimo para Juntos por el Cambio. Es quien más ha hecho para que lleguemos a este punto de tener un partido como el PRO, que llegó para quedarse. Y me parece que esto no tiene que ser en contra de nadie. Ayer escuchaba a Pichetto y me parece muy bien el planteo de Miguel Ángel, muy bien. Un planteo que tiene que ver con el trabajo, con la movilidad social y con el progreso, no con los planes. Así que yo creo que hay muchas voces. Obviamente en la provincia está María Eugenia, están los líderes legislativos, algunos son provinciales, otros son nacionales, como Cristian o Esteban Bullrich, y estamos los intendentes. Y bueno, y desde ahí colaborar para que seamos alternativa en el 21 y en el 23. Diego, te agradezco mucho. Gracias a vos, Enrique. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM.
te estamos cuidando. Claro, Valenzuela, ¿no? En cuanto a lo que manifestaba, de su postura más que nada, busca una apertura un poco más amplia en 3 de febrero, aún con, si se quiere, con este avance y crecimiento de lo que es los contagiados. Lo cierto es que en su discurso se nota que lo que hay que hacer es aprender a convivir con este virus, y creo que algo de eso hay, ¿no? Dijimos también al comienzo del programa que tuvimos la posibilidad de hablar con Mario Seco, que es el intendente de Ensenada, un hombre referenciado en el kirchnerismo. Se dicen que es de paladar negro de esa parte del Frente de Todos, pero hay un dato llamativo en función de lo que hablaba recién Valenzuela. Hay coincidencia en cuanto a este cansancio que existe por parte de la sociedad con respecto a la cuarentena. Habla de ello y habla del Frente de Todos también. Intendente, ¿cómo está llevando esta cuarentena, digamos, que se muestra en un momento muy particular con un pico bastante considerable, ¿no? Sí, un pico bastante considerable y también con la gente que está cansada, es muy duro. Nos costaba mucho menos antes que la gente se quedara en su casa que ahora. Después de más de 4 meses se nos complica, ¿no? Que la gente, vamos a decir, valorice lo que está haciendo el municipio. La verdad que, a ver, la Municipalidad de Ensenada está haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? O sea, hoy más de 10.000 chicos les llevan los bolsones a las escuelas para que la retiren, en cada escuela que antes comían en los comedores, como los comedores están suspendidos, entonces se les lleva un bolsón de alimento a cada chico. Y también asistimos a 20.000 familias. Tenemos 3 hospitales, hicimos hospitales nuevos, tenemos 12 centros de salud, tenemos la escuadra sanitaria que va con todos los campamentos a los distintos barrios, también con los trailers sanitarios de la región 11. La verdad que venimos haciendo un esfuerzo tremendo, que la gente lo reconoce, lo valoriza, pero nos cuesta muchísimo que sigan con ese aislamiento y con ese compromiso, ¿no? Digo, estamos haciendo todos los protocolos para que las empresas de Ensenada, que son muchas, puedan tener sus guardias con la gente de acá. O sea, hay una combinación de muchas cuestiones que se tienen que ir viendo cómo lo vamos resolviendo. O sea, es incesante, es muy duro. A ver, estamos aprendiendo incluso esto, porque esto no es que nosotros veníamos de hace años y por estar de hace años. Nosotros veníamos hace años batiendo récord en obra pública, en salud, en educación, en cultura, en deporte, en turismo, en seguridad. Pero bueno, esto es totalmente distinto, ¿no? Se frenó todo. En virtud de esto, esta semana ya termina la nueva fase y nada indica que vaya a haber una apertura mucho más amplia y mucho menos en la disputa que existe entre Provincia de Buenos Aires y el AMBA. Si bien ustedes están un poquito más alejados, el tema es eso. ¿Usted cree que se puede llegar a un acuerdo en función de las distintas miradas que obviamente también tienen su trasfondo político, ¿no? Nosotros estamos dentro del AMBA, somos uno de los 34 municipios que estamos dentro del AMBA. La verdad, a ver, combinando también con la capital. O sea, los primeros que nos trajeron el virus a Ensenada fueron de capital, gente que venía a Ensenada y nos trasladó ese virus. Hubo que pelearla mucho para hacer todos los controles. Tenemos 5 controles en la ciudad, en las 5 rutas que entran, y tratando de cuidar todo lo que más podamos. Ojalá que hoy los que gobiernan la capital federal entiendan que la provincia no es lo mismo. Primero, ¿por qué no es lo mismo? Porque la capital tiene 10 veces más recursos que cualquier municipio, por más bueno que sea en la provincia de Buenos Aires. Y los que están, los municipios rodeando la capital federal, es puro conurbano, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 13, 14 millones de personas. Usted fíjese qué distinto que es la provincia de Buenos Aires en los otros 100 municipios. Pues la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y los otros 100 municipios son totalmente diferentes.
Digo, tienen otra realidad. Como están tan separados a 200 kilómetros, 100 kilómetros, pueden controlar el virus de otra manera. Entonces ellos están en otra etapa, están en fase 4, en fase 5. Nosotros todavía nos quedamos en la 3 porque no podemos salir de la 3 por la ola de contaminación que se está generando en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso es muy preocupante, ¿no? La última, ¿cómo se hace política en medio de una cuarentena? ¿Se puede hacer? Sí, se hace asumiendo todas las responsabilidades que tenés. O sea, la gente nos eligió para que nosotros estemos al frente con claridad de lo que tenemos que hacer. Cuando te decía anteriormente que la gente ve el esfuerzo que está haciendo el municipio. Miren, este mes que pasó, nosotros recaudamos 4 millones de pesos alumbrado, barrido y limpieza. Nada. Y pagamos 90 millones en salario para que usted tome una determinación de cómo nos está yendo. Nosotros también la pandemia nos está afectando tremendamente. No salimos de lo que afecta en el mundo o en el país. Somos una ciudad más que lo tiene y que todos los días trata de hacer todos los sacrificios para no explotar los hospitales que hemos construido. Mire, Ensenada fue el primer distrito que construyó su primer hospital para el coronavirus. Entonces esa es la sociedad. Todo ese esfuerzo que venimos haciendo y que mantenemos un montón de cuestiones, primero la ciudad limpia, a tratar de arreglar todas las escuelas para cuando volvamos de vuelta a clase, tratar de continuar las obras que teníamos, que se habían parado por el coronavirus y ahora empezaron de vuelta a moverse. O sea, la ciudad también espera de nosotros que tengamos la capacidad de hacernos cargo en momentos como este, que son gravísimos, ¿no? Ojalá que cada vez más la sociedad, ese cansancio que tiene y esa bronca de esto que nos está pasando al mundo, entiendan que la mejor manera de ayudarnos es quedarse en su casa, ¿no? Seco, usted es un hombre que siempre tuvo un vínculo muy fuerte con la expresidenta y actual vicepresidenta. ¿Sí? Se habla mucho por estos días acerca de una especie de, los sectores más opositores obviamente, de una disyuntiva en cuanto al pensamiento. ¿Usted qué nos puede decir acerca, o al menos su visión acerca de si es cierto esto de que hay uno mira para un lado, otro mira para el otro, o hay una política en conjunto? No, yo veo que estamos todos con distintos pensamientos y ya no es solamente el presidente o la vicepresidenta. Todo, a ver, nosotros también que tenemos nuestro sector, que nos llaman los más duros, con otros sectores que convivimos y que estamos aprendiendo a convivir en un gobierno donde estamos todos los sectores. El frente de todo es eso. O sea, Cristina, ¿qué hizo? Después, vamos a decir, de que estaban rotas las relaciones con algunos cuadros, con algunos dirigentes a nivel nacional, tuvo el gesto de contenerlos a todos y tomar una posición que ¿quién iba a discutir que no sea ella la candidata? Sin embargo, tuvo un gesto tremendo para que todos los argentinos entendamos de cuál era el camino para que se termine el liberalismo. Y entonces ahí toda la militancia entendió que ese era el camino. Bueno, hoy somos gobierno, hay que cuidar esto, ¿no? Hay que cuidar esto para que no nos vuelva a pasar, porque si nosotros no tenemos siempre presente lo que nos pasó, podemos volver a cometer los mismos errores. Es lo que venimos hablando una y otra vez con todos los vecinos. Porque la verdad que fue muy grave lo que hicieron. Nos saquearon un país por la cara. En 4 años se endeudó más el país escandalosamente, más que en cualquier otra época del liberalismo. Y la verdad que ahora el país, la gente, espera lo mejor de la dirigencia, ¿no? Para empezar a reactivar el trabajo, la industria, empezar a vivir distinto, hacernos cargo, como siempre los procesos populares se hicieron cargo de las grandes deudas que dejaron los liberales, pero no dejar de que el país vuelva a trabajar, vuelva a generar las esperanzas que todos esperamos. Ahora, ¿qué nos vamos a poner a discutir? ¿Entre las diferencias chiquitas que puede haber o todo esto que estoy diciendo que es la esperanza de un país que espera lo mejor de nosotros? La verdad que está para mí, más allá de las diferencias que pueda tener con un dirigente o con otro, primero está el pueblo argentino, ¿no? Que es lo que nos debemos todos y por eso asumimos esta responsabilidad para que volvamos a ser la Argentina que todos queremos, ¿no? Seco, le agradezco mucho. No, gracias a usted. Gracias, intendente. Gracias. Vamos al bloque de salud, como lo hacemos de manera habitual. Sin lugar a dudas, la noticia más importante de esta semana tiene que ver con el anuncio del presidente
y de su ministro de Salud, Ginés González, en la cual se manifiesta que la Argentina va a ser productora de la vacuna que está llevando adelante la empresa farmacéutica AstraZeneca. Esto en un acuerdo que llevó también consigo a un hombre importante empresarial, creo que es Slim, el mexicano, digamos, que hace su aporte también para que la vacuna se va a producir en la Argentina, algo así como 100 millones de dosis, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica. Y el laboratorio en Argentina, encargado de tal cuestión, es el que ha destinado a AstraZeneca, es el laboratorio argentino Max Science, se llama así, lo puedo estar diciendo mal, sí, pero disculpen la mal pronunciación. Bueno, es el que en principio va a producir activo de la vacuna, lo que es un inmenso desafío para la industria nacional, y México será el encargado de envasar la vacuna y finalmente se distribuirá de forma equitativa según la demanda de cada país. Eso es lo que manifiesta el comunicado oficial. Me acompaña, como siempre, la doctora Amelia Franchi, que calculo que ella debe tener alguna mirada en función de lo que se ha dicho acerca de las vacunas, ¿vio? Porque también se anunció, el propio presidente de Rusia anunció que ya tienen su vacuna, puso la cara el hombre y también llegaron las críticas de todos lados. Antes que nada, Amelia, gracias por tu presencia con nosotros, como siempre. Buenas noches. Bien, realmente es muy emotivo pensar que nuestro país pueda ser el lugar donde se desarrolle la vacuna. La vacuna es de Oxford, están en fase 3, significa que van a usarla en mucha cantidad de gente y para saber eficacia y seguridad de la vacuna. Porque yo puedo tener una vacuna, te puedo dar una dosis y no sé cuánto dura. En cambio, si te doy 2 dosis, puede tener un mayor porcentaje de inmunidad. En este caso, por lo que se está viendo, está dando un 91% de seguridad la de AstraZeneca de Oxford, que se va a hacer aquí en este laboratorio, cuyo director, que es el doctor Seyhel Schiffer, ¿sí?, de ese laboratorio, ha contado cómo lo van a hacer en una entrevista. Y ha contado que, bueno, ellos están en Garín y son los que han hecho los monoclonales para cáncer. O sea que tienen una gran actividad en esto. Y actualmente lo que piensan hacer son como 150 a 200 millones de dosis de estas vacunas. Y es para toda América Latina. Pero ¿qué sucede? Toda América Latina menos Brasil. Claro. Brasil no, porque ha tenido otros tipos de acuerdos. Sí, también entra en discusión, o al menos, qué sé yo, entra dentro de toda esta temática, lo que supuestamente hay una especie de preacuerdo que no se manifestó de esa forma con la vacuna rusa también, ¿no? Que tendría también dosis que llegarían a Argentina. Lo cierto es que hay que poner en valor que más allá de que obviamente tiene su fin comercial, la creación de una vacuna, se ha desarrollado en tiempo récord, tanto en un lado como en otro lado. No es normal, no es común que una vacuna se desarrolle en el tiempo que se está desarrollando. El presidente manifestó que recién va a estar para el año que viene, el primer trimestre del año que viene. Aún siendo así, el tiempo es récord. Y es una buena noticia. Sí, pero hay que agregarle a esto que es algo muy importante, el valor también. El valor de esta vacuna es mucho más económica. Es entre 2 a 4 dólares la dosis. Y esto es muy importante, aparte de que es muy efectiva. Hay otra de Rusia, como decís vos, hay algunas discusiones acerca de cómo se está realizando. Estaban en fase 2, entrando en fase 3. Y está la de Pfizer, que se está probando acá en Argentina con personas sanas que se han anotado como personas que quieren darse esta vacuna. El tema es el formato de la vacuna de Pfizer, que es con ARN viral, o sea, es otro formato de cómo se hace esa vacuna. De cualquier manera, es muy importante saber que quizás las primeras dosis puedan estar a fin de año, las de AstraZeneca. Y si están, los primeros que van a estar rápidamente dados son los vulnerables, ¿no? Las personas relacionadas con... Las personas que somos... están expuestas de trabajo diario, exacto, digamos, o son los médicos, enfermeros. Agentes de salud y pacientes vulnerables. Así que esperemos que salgan la cantidad de millones. Alguien preguntó cómo van a almacenar 250 millones de cuestiones, pero es así, va en bidones, se congela
y eso va congelado a México y en México las envasan. Así que no es, este es el proceso cómo se realiza la vacuna. Ojalá que la tengamos rápidamente porque hasta el momento lo único que tenemos es distanciamiento social y cuidarnos, quedarnos en casa. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Hacé lío pero dentro de tu casa, es ahora la nueva frase. Tal cual, o sea que los cuidados que estamos llevando adelante, insisto, tienen que ver, tienen que seguir haciéndose, como dice la propia doctora, porque esto va a ser recién para casi fin de año, falta poco, en un año que ha pasado volando, digamos, ¿no? Con toda esta temática. Pero bueno, hay que decirlo, es una buena noticia, al menos que abriga una esperanza hacia futuro en medio de todo este lío en donde están creciendo de manera inevitable los casos de contagiados, la letalidad también crece, comparativamente dirán algunos menor a otros países, pero también crece. Así que No te olvides de los rebrotes de los demás países. Por abrir esta cuarentena en algunos lados, está volviendo a haber rebrotes como en España, ¿no? Y en muchos lados más. Así que cuidémonos. Y ahora estamos con el doctor Edmundo Filippo, que es el presidente de la Asociación Médicos de San Martín y del 3 de febrero. También es secretario general de la Federación Médica del Conurbano, FEMECOM, secretario de Prensa y Difusión de la Confederación Médica de la República Argentina. Y en particular tiene un vínculo muy fuerte con todo, o al menos está empapado con el tema de idioma, algo que es emblemático por estos días en cuanto a lo mucho que se está hablando. Prefiero que él nos cuente, en definitiva, cuál es la real situación de IOMA hoy. Antes que nada, gracias por su presencia con nosotros, doctor Filippo. Buen día y muchas gracias por llamarme. Nosotros somos quienes administramos el trabajo de los médicos en San Martín y 3 de febrero a través del IOMA. La Asociación de Médicos de San Martín y 3 de febrero, la función principal que cumple es la administración del trabajo de los médicos a través de las obras sociales. Es decir, para que la gente lo tenga claro, nosotros la función que cumplimos es recibir la información de los médicos a fin de mes respecto del trabajo que han hecho durante todo el transcurso del mes. Eso nosotros lo procesamos, lo derivamos a las distintas obras sociales y cuando las obras sociales lo auditan y lo pagan, nosotros lo aceptamos o lo discutimos y le pagamos a los médicos con una mínima retención administrativa precisamente por el trabajo administrativo. De todas las obras sociales que nosotros trabajamos, que son muchas, evidentemente la más importante es IOMA, porque para que el público recuerde, IOMA representa a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, en eso están incluidos todos, están incluidos los maestros, los policías, el Poder Judicial, está incluido todo empleado público de la provincia de Buenos Aires, quiere decir que en este momento el IOMA implica 2 millones de afiliados y significa probablemente la fuente de trabajo más importante de los médicos de la provincia de Buenos Aires y de muchos lugares del país. En este momento nosotros, bueno, desde siempre con el IOMA, nosotros hemos discutido fundamentalmente los aranceles. Discutimos las condiciones de trabajo en cuanto a los lugares donde el médico se puede desenvolver, los distintos sanatorios que el IOMA tiene, pero fundamentalmente lo que permanentemente discutimos son los aranceles de IOMA. Es decir, lo que el médico recibe como pago por las consultas y por las prácticas, operaciones, etcétera, de IOMA. En este momento, el IOMA, igual que todas las demás obras sociales, están atrasadas en cuanto a la actualización de los honorarios, porque para que ustedes tengan una idea, cuando el IOMA se creó, el honorario profesional implicaba el 30% del presupuesto. Hoy
implica aproximadamente el 12% del presupuesto, lo cual significa que los profesionales, y no me refiero exclusivamente a los médicos, han perdido una gran parte de su ingreso. ¿En base a qué? En base a que ese dinero ha tenido que ser destinado al descomunal y desmesurado aumento de los medicamentos y también al aumento de la aparatología, de las prótesis y en alguna medida menor de las clínicas y sanatorios. Nosotros en este momento estamos tratando de conseguir mejores condiciones de trabajo para los médicos, pero en nuestra zona, me refiero específicamente a la Federación Médica del Conurbano y particularmente a San Martín y Tres Ríos, sin mayores conflictos. Nosotros tenemos un buen diálogo con la dirigencia de IOMA y es obvio que en esta circunstancia de pandemia nosotros no vamos a pretender que el IOMA esté destinando ahora recursos por los que hemos peleado de toda la vida y que nos ha costado tanto trabajo conseguir y no los hemos conseguido. No es precisamente el momento más adecuado. Nosotros tenemos, respecto a la pandemia, esta información apabullante, prácticamente, fundamentalmente nosotros que somos médicos, que recibimos información de distintos ámbitos y de distintos lugares. Hoy recibí una información del foro de profesionales que me resultó sumamente interesante, que no es a lo que me voy a referir, pero te la quiero transmitir. El representante de los bioquímicos, el doctor Daniel Drab, manifestó que se inscribió para recibir la vacuna de AstraZeneca de Pfizer, pero informó que la vacuna rusa está elaborada por un instituto ruso que es de altísimo nivel científico y que no hay que confundir la información que viene a través de los medios o del gobierno ruso con la realidad de la vacuna rusa. Pareciera que el laboratorio es muy serio, está llevando a cabo la fase 3 en una extensísima masa de población, lo cual hace pensar que mucho de lo que se habla de la vacuna rusa sea tergiversado por intereses comerciales. También habló respecto que la vacuna que está haciendo AstraZeneca, por un lado, la va a hacer en la Argentina y demás, y Pfizer en otro lado y demás, también tienen muy pocos efectos secundarios, está para comprobarse la efectividad. Pero lo que me quiero referir es el tema que vos tocaste de los recursos humanos. Hoy, ustedes saben que lo que está salvando a la pandemia es el hospital público. No hay ninguna duda que es el hospital público. Sin desmerecer en modo alguno a la actividad privada que está colaborando desde distintos puntos de vista y dentro de sus posibilidades, pero es el hospital público que está llevando la carga importante de el sostén de la pandemia. Y es la que está tratando de que disminuya significativamente los casos letales. Como vos sabés, muy larga trayectoria en el hospital público. Yo he trabajado en el hospital público 47 años. 47 años desde que empecé como practicante. He tenido actividad científica, soy doctor en medicina, participé en varias sociedades, fui docente universitario, fui y me jubilé como jefe de servicio de ginecología del Hospital Thompson. Después de 47 años, paralelamente llevé a cabo una actividad gremial que empezó en ese momento, porque en el Hospital Thompson yo fui presidente de la Asociación de Practicantes, después de la Asociación de Médicos. O sea, desde que yo tengo conocimiento por mi participación, nos hemos pasado la vida reclamándole a la dirigencia política. No hago diferencia de partidos porque han sido todos iguales, inclusive
grupos, las juntas militares y los gobernantes militares han sido todos iguales. Nos la hemos pasado reclamando mayores presupuestos para el área de salud, mejores retribución para los profesionales, mayor cantidad de camas de internación. Nos hemos estado reclamando mayor cantidad de camas de terapia intensiva y eso ha sido desoído invariablemente por todos. Siempre se han invertido los recursos en otras áreas y se ha descuidado permanentemente el presupuesto de salud. Hoy, eso se está sufriendo. Se está sufriendo fundamentalmente a nivel de las camas de terapia, a nivel de las camas de UTI, y se ha podido solucionar en gran medida porque la cuarentena tan extensa ha dado la posibilidad de crear nuevas unidades, de habilitar nuevos lugares, nuevas camas, e incluso en algunos lugares se han inaugurado hospitales, que bueno, pero es optimista usted el futuro, sí o no. Previamente, pero el problema mayor es que la carga la está llevando el personal de salud. Se habla de que el contagio del personal de salud es de un 7 o un 8%, mentira. El contagio del personal de salud, con grandes diferencias en las distintas regiones, está alrededor del 15% y mayor en algunas zonas. Y esto ocurre porque en un primer momento el personal de salud no contaba con los recursos necesarios para protección y ahora está contando con esos recursos, pero la cantidad de personal, y no hablemos solo de profesionales, sino de trabajadores que se están enfermando, está dejando sin mano de obra calificada para atender a los pacientes con COVID. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que se están recurriendo, por ejemplo, para atender pacientes de COVID, profesionales de otras especialidades. Yo te puedo dar como ejemplo que hay algún hospital, y no estoy hablando de jurisdicciones, son todas iguales, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, todas las del interior, se están utilizando, por ejemplo, para hacer hisopados, odontólogos. En este momento, hace pocos días acaba de fallecer una neonatóloga del Hospital Rivadavia, acaba de morir una enfermera de Santullán. Se están utilizando. Es muy compleja la situación y suma a que estamos en el peor pico de la pandemia que todavía no sabemos. Así que, bueno, queremos lograr que nos nombren más personal para poder atender a todo el mundo. Esto es muy importante. Se nos quedó el tiempo, el mundo, realmente ha sido un gusto escucharte y bueno, contamos con su presencia para otro momento de estos meses. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor. Era el doctor Filippo, muy claro en función de lo que el hombre manifiesta, con toda esta realidad, digamos, que nos compete a todos, ¿no? Habló de los médicos, habló de la salud pública y habló de la situación que viven las personas que hoy tratan de llevar adelante esta pandemia, que son los representantes de la salud. Vamos a una pausa y continuamos con este aciertos y errores del día de hoy.
telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Debido a la pandemia estamos pasando una situación bastante complicada. Agradecer la visita del intendente con estas nuevas propuestas sobre subsidios que otorgarán a los clubes. Nos ofrecieron mucha ayuda, estamos muy contentos porque va a ser difícil empezar después de estar tanto tiempo cerrado. Estamos como la mayoría de todos los clubes de barrio tratando de sobrevivir. Estamos verdaderamente en el peor momento. Entonces de alguna manera nos están dando una mano para salir adelante. Hemos tomado la decisión de gravar con una tasa más importante a las empresas más grandes, a las sucursales de los bancos y desde ahí poder financiar esa tarea social tan importante que hacen los clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados y por supuesto para preparar al club o a la institución en lo que es la convivencia con el virus. Bueno, ya nos estamos yendo, no sin antes recordar que mañana es feriado. Es un recuerdo nada más, porque es medio raro todo lo que está sucediendo con esto de los feriados largos, que en otro momento quizás uno esperaba para, no sé, tomarse unos días de descanso. Ha cambiado mucho este año y nos ha puesto con una visión totalmente distinta a un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Pero nosotros nos estamos yendo y no me quería olvidar de algo que sucedió en Billingur. Ryan Daniel Mancilla, de 5 años de edad, fue baleado el sábado o domingo, el fin de semana pasado, en la villa Barrio 18 de Julio. Se pelearon entre grupos de narcos, dicen acá, y calculo que es por menudeo, ni siquiera es narcos de alta gama, por decirlo de alguna forma. El nene estaba en la puerta de su casa y recibió un balazo en el abdomen. Está en terapia intensiva en la Casa Cuna y estuvo en el Castex precisamente por este motivo, ¿no? Ustedes ven unas imágenes ahí que tienen que ver con una movilización de vecinos que se dio en el ámbito de la comisaría de Billingur. También presencia de madres, porque obviamente al estar involucrado el narcotráfico, entre comillas, como es la denuncia, lo cierto es que eran chicos y madres las que convocaron a esa marcha, y no solo eso, sino que había una protesta y un enojo porque no los cuidan, porque la temática de la inseguridad sigue siendo algo sumamente, digamos, que está sobre la mesa y que no tiene una resolución inmediata. También la policía está en discusión porque hubo muchos insultos hacia la fuerza de seguridad. Había presencia de seguridad, como ven en la foto, de manera, no sé, extraordinaria, grupos de policías especializados para, insisto, una marcha que tenía a chicos y a mujeres por sobre todas las cosas. Bueno, el nene está en terapia intensiva, ojalá se mejore. Son situaciones que se van dando en medio de todo este lío, en medio de toda esta pandemia, que no hay que dejar de lado. Son lugares, los lugares vulnerables son los que más sufren esta alza en lo que tiene que ver con el delito, ¿no? Así que nosotros nos vamos, no sin antes recordar que sigue sin aparecer Facundo Astudillo Castro. Nos encontramos la semana que viene, han sido muy amables por estar del otro lado, espero que esto haya servido de algo.